Me gustaría hablarles la mañana de hoy un tema demasiado hermoso, un tema de esperanza, un tema que regenera el alma, un tema que cambia los corazones, un tema que no debe de menguar nunca dentro de las iglesias. Y ese tema es el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, el mensaje glorioso que descendió del cielo. Y yo le puse por título a esta predicación: un mensaje sabio en vasos de barro. Un mensaje sabio en vasos de barros. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se puede ver un contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Segunda de Corintios. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, él expone que la sabiduría humana es inútil para poder entender la gran sabiduría de Dios y de ese plan glorioso del Señor Jesucristo y este crucificado. La mente natural no puede jamás percibir las cosas del Espíritu, porque para él es una absoluta locura. Y es por eso que en el versículo 18 al versículo 21 del capítulo 1 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Un mensaje sabio derramado en vasos de barros. Ahora, en contraste de estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo, lo leímos hace un momento en nuestro texto base, en el capítulo 2, versículo 1, lo vuelvo a leer: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo dice que al anunciar el evangelio, el mensaje de la cruz, no usó excelencia de sabiduría o de palabras
llenas de filosofías. La proclamación del mensaje del Evangelio, la proclamación del mensaje de la cruz, no radica en la excelencia de palabras. Y me gustaría enfatizar esto: no radica en la excelencia de palabras y sabiduría de los humanos. Porque como les dije hace un momento, la mente natural, la sabiduría humana no puede conocer ni entender la sabiduría de Dios. La sabiduría humana no puede dar un discurso claro que presente al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo llegó por primera vez a Corinto, después de que él venía de Atenas, donde él había presentado el mensaje del Evangelio, el apóstol Pablo, él se presenta allí para obviamente presentar ese mensaje glorioso. Y vean, y vamos a ir allá al libro de los Hechos, capítulo 17. Vean cómo él se presenta allá en Atenas. Y lo vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 23 del capítulo 17 de Hechos. Y después vamos a saltar al versículo 32 hasta el versículo 34 del mismo capítulo. Vean lo que ocurre. Hechos 17 al 16 hasta el 23. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estíocos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo les voy a revelar al Dios que ustedes no conocen. Les voy a presentar el mensaje de salvación. El mensaje glorioso, el pan que descendió del cielo. El maná de vida. Oye, y es interesante que cuando Pablo está dando un discurso del evangelio y él llega en el versículo 32,
vean la reacción de algunos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Podemos observar que en el versículo 32, allí algunos decían: otra vez tú con lo mismo. Dime otra cosa. Ya estoy harto de escuchar de que ese Cristo tuyo ha resucitado. Queremos escuchar cosas nuevas. Queremos escuchar un mensaje nuevo. Queremos escuchar otras filosofías. Queremos escuchar otras enseñanzas. Estamos demasiado hartos de lo mismo. El apóstol Pablo, ¿será que él se fastidió de repetir lo mismo? Obviamente que no. ¿Será que el apóstol Pablo, por escuchar esos comentarios que no quisieron recibir el mensaje glorioso de salvación, será que él se deprimió y dijo: bueno, para que el mensaje sea más agradable, yo le voy a añadir a este mensaje? No, 1000 veces no, sino que siguió con el mismo mensaje. Hermanos, querer agregarle algo al mensaje de la cruz es en realidad quitarle. Querer añadirle algo al mensaje de salvación, al mensaje sabio, es realmente quitarle. Muchos, por querer añadirle al mensaje de salvación, le han quitado al mensaje. El apóstol Pablo era un testigo de la revelación de Dios. No de su propio entendimiento, ni razonamiento o inclinaciones humanas. Todo predicador, absolutamente todo predicador, solamente debe de hablar el testimonio de Dios. Solamente debe de hablar el mensaje de Dios. Nada de opiniones propias. Yo opino, yo creo. Hermanos, no escuche ese mensaje. Yo opino, yo creo. Huye de ese lugar, porque allí no está hablando el Señor. Cuando una persona dice: yo opino, yo creo, ya se le está añadiendo al mensaje de Dios. Y por lo tanto, no es el mensaje de Dios. Cuando se le añade el yo opino y yo creo. Es como opina Dios, es como dice Dios y como lo estableció Dios. El mensaje del Evangelio es suficiente. El mensaje de la cruz es suficiente. Es el único mensaje que puede transformar los corazones. No hay otro. No hay otro mensaje. Solamente el mensaje glorioso de la cruz. Y por eso es que en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, hermanos, se lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera:
porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Otra vez, mira, ve. El evangelio, Pablo dice, yo no me avergüenzo de eso, pues es el poder de Dios. El mensaje del evangelio es el poder de Dios. Entonces, ¿por qué quitarle al evangelio? ¿Por qué añadirle al evangelio? Si únicamente el evangelio, el mensaje de la cruz, es el poder de Dios que puede regenerar las vidas y los corazones de los seres humanos. Proclamar el evangelio de Jesucristo es un gran privilegio. Pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie, vasos de barro que estamos aquí hoy presentes, no deberíamos tomar entonces a la ligera el predicar el evangelio. Porque se trata de un muerto espiritual a quien usted le está predicando el evangelio. Bien dijo un predicador muy famoso. Su nombre fue Charles Spurgeon. Lo voy a citar. Vea lo que él expresó. El poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, los hombres serían los que convirtieran a las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos. Pero nunca se convertiría un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y del poder para convertir las almas. Si nosotros continuamos leyendo en Primera de Corintios y volvemos allá, pero al versículo 2, y lo vamos a leer hasta el versículo 4, yo se lo voy a leer en la versión lenguaje sencilla. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Podemos notar que el apóstol Pablo, un vaso de barro, al anunciar el mensaje del evangelio al Cristo crucificado y resucitado, se sentía a sí mismo poco importante. Se sentía
Asimismo, temblando de miedo. Él no se presentó como un sabelotodo, ni mucho menos usó palabras elegantes. O sea, cuando habla de palabras elegantes, tratar de yo convencerte a ti. Tratar de yo seducirte a ti. Pero cabe destacar, ya que estoy tocando este punto, para que me entiendan, o mejor dicho, para que no me malinterpreten, es bueno estudiar, es bueno prepararse, claro que sí. Pero lo malo está cuando la preparación y el estudio que hemos obtenido es opacado por Cristo, ahí está mal. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. No lo que nosotros sepamos. Y es por eso que yo les dije que cabe destacar que el apóstol Pablo fue un estudioso de la ley. Incluso este apóstol Pablo, él fue instruido por Gamaliel. Gamaliel fue un doctor de la ley. Fue un hombre venerado de todo el pueblo, o sea, un hombre respetado, un hombre que sabía lo que era la ley. Gamaliel. Y el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, él dice, yo fui instruido bajo las faldas de Gamaliel. Él me enseñó a mí. Y vean que cuando él predica el evangelio, él no se le presenta a las personas. ¿Sabe usted? Yo soy alumno de Gamaliel, el doctor de la ley. No, él no se presenta de esa manera. Él se presenta poco importante, temblando de miedo. No se presentó como un sabelotodo, ni mucho menos usó palabras elegantes. Es por eso que él dice que cuando yo fui a ustedes, yo no usé excelencia de palabras. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo. El mundo necesita a Cristo, no los títulos universitarios que usted tiene guindado en las paredes. El mundo necesita al Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo también, él pues presenta su currículo de la época. Y vean lo que él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 8. Dice de la siguiente manera: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vea
que Él no se presentó como un sabelotodo. Sí, yo estudié, sí, yo estuve así, sí, aprendí tantas cosas, pero lo desecho para conocer más y más y más a mi Señor Jesucristo. Y presentarles a ustedes más y más y más a Cristo. El apóstol Pablo, en el versículo 4 de 1 Corintios 2, allí al final, en la versión lenguaje sencilla, él dice: solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Hermanos presentes acá, la efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en el respaldo del Espíritu Santo. Más nada. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16, versículos 7 al 9, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. No hay entonces, hermanos, estrategias efectivas, estrategias humanas efectivas que le dé el arrepentimiento a una persona. No hay estrategias humanas que sean efectivas, que cambien la mente de los seres humanos. Cuando se esté predicando la palabra de Dios, incluso hasta los instrumentos musicales se tienen que apagar. Porque los instrumentos musicales lo que hacen es activar las emociones y los sentimientos. Y muchas personas pasan al frente por la melodía del teclado. Muchas personas pasan al frente por la melodía de la bandola. Muchas personas pasan al frente por la melodía de la música. Mas no porque la palabra le tocó el corazón. Es por eso que cuando se está predicando el Evangelio de Cristo, todo tiene que estar en absoluto silencio y escuchar ese poderoso mensaje. Amén. Las estrategias humanas son eficaces, pero para llenar centros de rehabilitaciones. Las estrategias humanas son eficaces, pero para llenar clubes sociales, pero no para llenar el cielo. El Señor Jesucristo le dijo a una gran multitud: ustedes me siguen y me buscan porque yo los alimento. Y cuando Él comenzó a soltar la palabra, muchos dijeron: demasiado fuerte es esto, yo me voy de este lugar. Cuando Cristo dejó de alimentarlos físicamente, se fueron. Y quedaron los mismos. Y uno dijo, ese fue Pedro: ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? No me importa que me alimentes físicamente, pero solamente en ti hay palabras de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El versículo 8, en la versión lenguaje sencilla de Juan 16, se lee de esta manera: cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo
se den cuenta de que no creen en mí, de que no creer en mí es pecado. Vasos de barros que estamos aquí presentes. El día que nosotros prediquemos el Evangelio, las veces que nosotros estemos predicando ese sabio mensaje, el Evangelio, dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios convenciendo a esa persona. No le tuerzas el brazo a la persona para que acepte a Cristo. No le digas, repite conmigo esta oración. Muchos, de verdad, es triste, dicen, repite conmigo esta oración sin presentar el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere hijos nacidos de Él por medio del arrepentimiento que es escuchado por el Evangelio. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios, nacidos de Él. Dios no quiere loros. Que repitan conmigo una oración. Cualquiera puede repetir una oración. Cualquiera lo puede hacer. Dejemos, por el amor de Dios, dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios quien transforme los corazones, quien regenere al pecador. Usted no haga el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo somos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos pues un mensaje glorioso, lo aceptamos porque fue el Espíritu Santo convenciéndonos a nosotros de pecado y nosotros anunciamos ese mensaje, pero deje que sea el Espíritu Santo quien convenza al pecador. Es por eso que en el versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 2, dice de la siguiente manera: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando es el Espíritu Santo convenciendo al pecador de pecado, es una fe firme, viva, una fe sólida. Pero cuando una persona viene porque el ambiente está bonito, la música es hermosa, cuando una persona viene aparentemente a los pies de Cristo, por eso cuando no hay música se desploma todo. Cuando una persona viene solamente por pura emoción y se acaba la emoción, se desploma todo, porque su fe estaba fundada en la emoción. Su fe, incluso una persona, mira, no es evidencia de que pueda venir a los pies de Cristo cuando hay incluso hasta sanación. Porque todo el tiempo Dios nos sana. Dios sana cuando es su bendita voluntad. Y entonces si una persona viene a los pies de Cristo porque vio un milagro, cuando no haya milagros, esa fe se va a acabar. Pero cuando una persona viene porque es el Espíritu de Dios, convenciéndola, redarguyéndola de pecado, esa fe es firme y no lo mueve nadie. No importa si no hay música, no importa si no hay milagro, no importa si no hay nada, pero mi fe está anclada al Salvador Jesucristo. Oh, miserable de mí, pecador.
Es el Espíritu de Dios enseñándome, enseñándote y enseñando de que soy pecador. Es muy importante que el Evangelio de Cristo sea predicado de la manera que está establecido, sin adulterar nada, ni quitarle ni añadirle, para que la fe de los arrepentidos no se basen en emociones ni sentimientos, sino en el glorioso poder de Dios. Amén. Aleluya. Así que vasos de barros que estamos aquí, que están allí también, póngase de pies, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este bello mensaje, un mensaje sabio, derramado en vasos de barros. Bendito Dios y Padre Celestial, grande es tu nombre, glorioso es tu nombre. Alabado y glorificado sea tu nombre, Dios amado. Muchas gracias, Dios, porque sin ti nada se puede hacer. Separado de ti, nada se puede hacer. Mi Dios, ayúdanos siempre, Dios amado. Aumenta nuestra fe. Guárdanos de toda tentación. Líbranos del mal. Ayúdanos siempre a predicar el Evangelio de Jesucristo. Tu Evangelio, Dios. Sin quitarle, sin añadirle. Y dejar que sea usted convenciendo al pecador de pecado. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Convencer al pecador de pecado. Muchas gracias, Dios, por esta congregación. Amén. Guárdala, Dios amado. Amén. Señor, son tuyos, no son míos. Sí, Padre querido, yo también soy parte del redil. Usted es el buen pastor y nada nos faltará. Y en lugares de delicados pastos nos harás descansar. Gracias, mi Dios. Es usted quien da el mensaje. Es usted quien afirma la fe. Es usted quien guía al creyente. Es usted quien guía a la oveja. Gracias, mi Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Aleluya. Amén.